En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie que empezamos hace una semana, ¿Cómo morir? La semana pasada abordamos la vida de 4 personajes bíblicos. A uno de ellos le dedicamos 2 programas, por cierto. Vamos a continuar entonces con un 5.º personaje bíblico. Y esto lo podríamos titular algo así como morir ganando. Una cosa rara. ¿Cómo así que la muerte es ganancia? Humanamente hablando, pues eso no tiene sentido alguno. Morir ganando. Y vamos a hablar acerca de lo que nos comparte el apóstol Pablo. Básicamente Pablo afirmaría esto. Filipenses 1, versículo 21 en adelante, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo aseguró Pablo. Para mí el morir es Cristo. El vivir, mejor, es Cristo. O sea, la razón de ser de mi vida es Cristo. Pero también hay algo. Pero cuando yo llegue a la meta, que es el morir, es ganancia. Y precisamente es ganancia, ¿por qué? Porque cuando yo cruzo esa meta, cuando yo cruzo esa cinta, es porque he ganado. Continúa. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque, dice el versículo siguiente, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Detengámonos aquí. Pablo básicamente lo que dice es, si el partir es estar con Cristo, pues es mucho mejor la muerte. Aquí estamos hablando abiertamente de la muerte. Bueno, Pablo lo hace, nuestro Señor lo hace. En la Biblia lo encontramos tantas veces, por lo tanto, pues no debemos tenerlo, como lo hemos venido aquí insistiendo, pues no debemos tener miedo a hablar acerca de este tema, ni debe ser un tema tabú. Sí, pues el partir es estar con el Señor, entonces es muchísimo mejor. Entonces la muerte es muchísimo, muchísimo mejor para mí. Pero ¿qué es lo que dice a continuación, el versículo último que leímos? Pues básicamente aquí vemos Pablo enfrenta 2 puntos, hay una disyuntiva. Lo que es mejor para mí versus lo que es necesario por causa de la grey del Señor. Lo que es mejor, lo que es necesario. Mejor para mí, pero lo que es necesario por causa de la grey de mi Señor, por causa de la grey de Dios. Entonces, bueno, ahí no sé. Entonces yo me encuentro en estrecho. Porque ambas cosas son como bueno, yo tengo deseo de partir, pero que en la carne es necesario por causa de vosotros. 2 cosas importantes que ahí las pone sobre la mesa el apóstol Pablo. Ahora continúa el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Todavía Pablo aquí no se está despidiendo. Vamos a ver incluso, porque a Pablo debemos dedicar pues unos 3 programas, o sea, el día de hoy, mañana y pasado mañana frente al tema de la muerte, porque lo amerita. Pablo aborda mucho este tema. Podemos decir que Pablo todavía no está a puertas de la muerte, pero aborda el tema de la muerte. Básicamente lo que Pablo dice es, pues el morir es ganancia, o sea, morir ganando. Es lo que dice Pablo. Por supuesto, esto solamente es posible por medio de Cristo, cuando yo muero en Cristo. Y confiado de esto, dice, versículo 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, nuevamente, aquí lo repito, para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, mi razón de ser en esta tierra, lo que dice Pablo, de permanecer aquí en esta tierra, para lo cual el Señor me ha enviado, es Cristo, como dice el versículo 21. Es la razón de ser aquí, es vivir para Él. Pero no olvidemos algo. El vivir para Él, ¿qué significa? Pues el cuidar de la grey del Señor. El ser de provecho para el rebaño de Dios.
Esa es la razón de ser aquí en la tierra. Si yo soy de provecho para las ovejas del Señor, pero si no soy de provecho para ellas, no tengo razón de estar aquí en esta tierra como hijo de Dios. Y el ser de gozo para la grey de Dios. El ser de provecho, usted, que sea de provecho para otras personas también, que sea de provecho para su familia, que sea de provecho para sus hijos, para su descendencia, que sea de provecho para aquellos que están alrededor suyo y que sea de gozo para ellos, que no sea de tristeza para ellos. Ay, no, aquí ya llegó. No, que usted sea de gozo para ellos. Entonces dice, yo confío en esto, sé que permaneceré. 1 Corintios 15, a partir del versículo 54, la parte final, que es lo que dice Pablo. Dice, sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa esto? Aquello que es sórbido, bueno, a veces el acento debería ir más bien en sorbida, es la muerte en victoria. ¿Qué es aquello que es sorbido? Es aquello que es succionado, que es tragado, que es aspirado, que es absorbido. Bueno, de ahí viene, por cierto, el término sorbete. Tan rico que es, el sorbete, sobre todo de algún tipo de sabores. O sea, es aspirado, es absorbido. La muerte es tragada y se convierte en victoria. Por eso yo muero, o más bien yo gano muriendo. Y esto es posible mediante Cristo. La muerte es invencible, claro, pero lo era. Lo era antes de Cristo. Nadie ha logrado vencer la muerte, Cristo sí. Y ustedes y yo, claro, experimentaremos muerte, pero para resurrección de vida eterna. Eso es ganar. ¿Y saben lo que significa la vida eterna? Lo que Pablo dice, es estar con Cristo, estar con Él. Pablo entonces continúa en el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el aguijón? Como aquel aguijón que tienen, por cierto, pues algunos animales, concretamente insectos, como por ejemplo una avispa. Por cierto, hay cierto tipo de picaduras, hay cierto tipo de avispas, incluso de abejas, cuyo aguijón causa la muerte. Son sumamente peligrosos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese aguijón cuando entra ahí en la piel es sumamente doloroso. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y aquí ¿qué es lo que quiere decir? Pues la muerte. La muerte es sórbida y se convierte en victoria por medio de Cristo. Entonces, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el resumen de todo aquí, de todo lo que eso nos está compartiendo Pablo. Ambos pasajes, por supuesto, son de Pablo, porque estamos viendo esto, morir ganando. Y de acuerdo a lo que Pablo aquí dice. Entonces, a la hora de la verdad, yo me encuentro frente a dos temas muy importantes. No es una disyuntiva de manera alguna, porque yo gano por aquí, gano por allá. Bueno, Pablo habla acerca de que el morir es ganancia, pero también, si yo me quedo aquí en esta tierra para hacer de provecho y de gozo para otros, pero si yo me quedo aquí en esta tierra para actuar de manera egoísta, para odiar, para causar disensión, para separar, para acusar, para llenarme de razones, para alimentarme amargura, entonces, ¿de qué? ¿De qué sirve? Para causar tristeza en otros o infligir dolor en otros, pues no tiene ningún sentido. Lo que es mejor para mí es estar con Cristo, dice Pablo. Pero por causa de la grey y por causa de aquellos por quienes tengo responsabilidad ante Dios, es necesario que me quede. Quédese aquí en esta tierra, pero sea de provecho y sea de gozo. Vamos a orar. Señor, la muerte se convierte en derrota
a lo largo de todos los años, en todas las civilizaciones. Pero por medio de ti, la muerte es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice Pablo. Y esto es muchísimo mejor porque es el estar contigo. En eso consiste la vida y la vida eterna. Estar contigo, Señor, es muchísimo mejor para mí. Pero aquí en esta tierra, yo de vivir, Dios, es para ser de provecho, es para ser de gozo. Eso es lo que significa para mí el vivir es Cristo. Es ser de alegría a otros. Y el ser de provecho es el edificar a otros, ser de bendición a otros, edificar vidas, ayudar a otros, el ser de provecho, Dios. Esa es mi razón aquí en esta tierra, habiéndote conocido. Y dígale al Señor, yo quiero apropiarme de esto en mi vida. ¿Y tú qué me das hoy? Me das la gracia de estar en esta tierra. Permíteme ser de provecho y de gozo, Señor, para tu grey, para Dios, para mi familia, para aquellos que están en mi entorno. Te lo pido a ti, mi Señor y Dios. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer día de la semana. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, el puerto más lindo en Hilo, Perú. Guayú Estéreo, allá al norte de Colombia, en el departamento bellísimo, La Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, antes de despedirse de nosotros y comenzar su día, regálenos ahí un me gusta en su dispositivo, por supuesto, si este programa ha sido de aprendizaje para su vida, y compártalo por favor con otros. Mañana nos encontramos nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un buen día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.